La sala de juntas quedó en silencio cuando David Vargas se levantó de su silla de cuero, su voz fría y sin emoción. Rebeca Vargas, estás despedida. Con efecto inmediato. La mano de Rebeca se movió instintivamente hacia su vientre. David, estoy embarazada. Él rió, el sonido rebotando contra las paredes de cristal. ¡Qué oportuno! Seguridad te acompañará a la salida. Sus miradas se cruzaron. Marido y mujer, como si fueran desconocidos. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Rebeca Vargas permaneció completamente inmóvil mientras los miembros del consejo evitaban su mirada. Solo Victoria Piedra, sentada inquietantemente cerca de la silla de David, sostuvo su mirada con una sonrisa de satisfacción. La sala de conferencias se sentía más fría de lo normal, a pesar del calor del verano que presionaba contra los ventanales de piso a techo. Si prestan atención a la presentación, dijo Victoria, levantándose con elegancia y pulsando su control remoto. La pantalla detrás de ella se iluminó con proyecciones financieras. Como pueden ver, el departamento de operaciones ha tenido un bajo rendimiento durante los últimos 3 trimestres. Rebeca frunció el ceño. Esos no son los números que envié la semana pasada. Estos son los verdaderos datos, enfatizó Victoria, mirando a David, quien asintió en señal de apoyo. No los que has estado manipulando para cubrir tu bajo desempeño. La acusación flotó en el aire. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Eso es absurdo, dijo Rebeca, con voz firme a pesar del retumbar de su corazón. Puedo mostrarles los informes originales ahora mismo. Ya revisamos tu portátil, interrumpió David. Encontramos evidencia de que llevas meses manipulando los datos. Empujó una carpeta por la brillante mesa. La evidencia es bastante clara. Rebeca no tocó la carpeta. Sabía que, fuera lo que fuera, estaba fabricado. En su lugar, miró directamente a Marcos Reynoso, su mayor inversionista, quien siempre había valorado su visión empresarial. Marcos, tú sabes que esto no es cierto. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Había conocido a los Vargas durante años. Incluso asistió a su boda. Su silencio decía más que 1000 palabras. El consejo ya votó, continuó David, su voz distante, como si hablara con una extraña y no con su esposa de 8 años. Tu rendimiento ha decaído, y francamente, has sido un lastre durante años. La empresa ya no puede cargarte más. Las palabras la golpearon como puñetazos. Lastre. Después de todo lo que había construido. Después de todo lo que había creado. La mente de Rebeca evocó esas noches largas programando mientras David salía de fiesta, el algoritmo inicial que ella misma desarrolló en el minúsculo apartamento del garaje, antes siquiera de conseguir financiación. David, necesitamos hablar en privado, dijo con voz baja. Hay cosas que el consejo no sabe. No hay nada de qué hablar, la interrumpió. Victoria ha estado haciendo tu trabajo esencialmente durante meses. La transición será fluida. Victoria se irguió, sin poder ocultar su triunfo. El consejo ya aprobó mi nombramiento como nueva directora de operaciones. Rebeca sintió que la habitación se inclinaba levemente. Esto no era solo un despido. Era un golpe de estado. Y había sido planeado meticulosamente. David, susurró apenas. Estoy embarazada. ¿Un destello de algo, sorpresa? Miedo, tal vez, cruzó el rostro de David antes de desvanecerse en una risa desdeñosa. Qué conveniente, dijo, alzando una ceja. Pero no cambia nada. La decisión es definitiva. Victoria dio un paso al frente, tendiéndole la mano. Tus tarjetas de acceso y el portátil, por favor. Política de la empresa para ejecutivos despedidos. Rebeca notó cómo Victoria saboreó la palabra despedidos. Lentamente, se quitó la tarjeta del cuello y desenchufó su portátil. Al entregarlos, Victoria se inclinó hacia ella. Nunca te amó, susurró, su perfume envolvente. Solo le serviste hasta que dejaste de ser útil. La puerta de la sala de juntas se abrió y entraron 2 guardias de seguridad. Hombres que Rebeca conocía por su nombre, Carlos y Jaime.
Le habían deseado feliz cumpleaños el mes pasado. Ahora no podían mirarla a los ojos. Por favor, escolten a la señora Vargas fuera del edificio, ordenó David, ya dándose la vuelta hacia el consejo. Ahora, en cuanto al siguiente punto en la agenda. Rebeca se dejó guiar hacia el ascensor, su mente haciendo cálculos más rápido que nunca. Cuando las puertas se cerraron, alcanzó a ver por última vez la sala. David ya se reía de algo que Victoria había dicho. Los miembros del consejo se relajaban, ahora que lo desagradable había pasado. Carlos se movió incómodo a su lado. Lo siento, señora Vargas. Solo hacemos nuestro trabajo. Lo entiendo, Carlos respondió suavemente. ¿Cómo va el embarazo de María? Él abrió los ojos, sorprendido de que ella recordara lo de su esposa. Bien, gracias. La semana que viene sabremos si es niño o niña. Rebeca asintió, manteniendo la compostura mientras cruzaban el vestíbulo. Los empleados la miraban al pasar, escoltada por seguridad. Algunos se veían confundidos, otros desviaban la mirada rápidamente. Rebeca mantuvo la cabeza en alto, su paso firme. Fuera, el calor del verano la golpeó como un muro. Carlos y Jaime la acompañaron hasta su coche, esperando incómodamente mientras ella lo desbloqueaba. De verdad, lo sentimos mucho, señora Vargas, dijo Jaime. Rebeca sonrió con gentileza. No es culpa vuestra. Cuidaos mucho. Ellos la observaron mientras ella se sentaba al volante y cerraba la puerta con un clic decisivo. Solo cuando se dieron la vuelta para regresar al edificio, Rebeca dejó caer la máscara. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su móvil personal, no el de la empresa que ya había entregado. Deslizó hasta un contacto etiquetado simplemente como contingencia y pulsó llamar. Una voz femenina contestó de inmediato. ¿Rebeca? ¿Ya ha ocurrido? Rebeca miró el logo de Apex Innovaciones brillando bajo el sol. La empresa que había construido desde el código y los sueños, ahora en su contra. Ha llegado el momento, dijo, con una nueva fuerza en la voz. Han hecho su jugada. 3 horas después, Rebeca estaba sentada en su despacho personal, un lugar que David rara vez pisaba. Mientras su casa principal en West Hills era una moderna y extensa vitrina para agasajar a clientes e inversionistas, Rebeca había mantenido este pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. Oficialmente figuraba como propiedad de inversión, pero en realidad lo había conservado como su espacio de trabajo privado durante años. Allí, rodeada de sus antiguos cuadernos de programación y servidores personales, Rebeca revisaba archivos en su portátil personal, el mismo que David desconocía por completo. En la pantalla desfilaba el algoritmo original que había convertido a Apex Innovaciones en una empresa valorada en $1.000 millones, elegante en su complejidad. 5 años atrás, cuando Rebeca desarrolló el algoritmo predictivo que revolucionó la gestión de la cadena de suministro, David estaba enfocado en conseguir su primera gran ronda de financiación. Mientras él cortejaba a inversionistas entre cenas y promesas, Rebeca trabajaba hasta la madrugada perfeccionando el código. Cuando estuvo listo, David insistió en presentarlo él mismo. Los inversionistas responden a la seguridad, Rebeca le dijo. Te pones nerviosa en las presentaciones. Déjame manejar esta parte. Somos un equipo, ¿recuerdas? Ella aceptó, confiando en su sociedad. Ese fue su primer error. Un sonido de notificación interrumpió sus pensamientos. Una alerta de noticias anunciaba una rueda de prensa improvisada en Apex, programada para la mañana siguiente. No estaban perdiendo el tiempo. Rebeca abrió su caja fuerte personal, escondida detrás de una estantería, y extrajo una carpeta gruesa etiquetada como documentación de origen. Dentro había registros notariados de su trabajo, solicitudes de patentes con fechas, y correspondencia con la oficina de patentes, todo archivado bajo su apellido de soltera, Rebecca Chen. Una precaución que había tomado cuando comenzaron las primeras dudas sobre David, 2 años atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de Victoria. David también quiere la casa. Esperamos que estés fuera para el viernes. Rebeca lo ignoró. En su lugar, tomó el teléfono y llamó directamente a Marcos Reynoso. A pesar de su silencio en la sala de juntas, Marcos era un empresario astuto que respetaba, ante todo, la evidencia. Marcos Reynoso, contestó él, su voz cautelosa.
Tenemos que vernos, dijo Rebeca, sin rodeos. No por mi despido. Es por algo mucho más grande, que afecta tu inversión de $100 millones. El silencio se estiró un momento, hasta que Marcos respondió. El comedor privado del Continental. En 1 hora. Rebeca colgó y se puso de pie, atrapando su reflejo en el cristal de la ventana. Por fuera seguía igual, el mismo cabello oscuro recogido en una coleta práctica, la misma firmeza en su mandíbula. Pero por dentro, algo se había transformado profundamente. Apoyó una mano protectora sobre su vientre aún plano. No tienen ni idea de lo que han hecho, susurró, para sí y para su hijo por nacer. El comedor privado del Continental ofrecía la discreción que la élite empresarial de Austin exigía. Marcos ya estaba sentado cuando Rebeca llegó, con un vaso de whisky intacto frente a él. A sus 62 años, Marcos tenía el rostro curtido de quien ha construido y perdido fortunas antes de alcanzar un éxito duradero. Había sido el primer inversionista importante en respaldar Apex. Te estás tomando esto con bastante calma, observó cuando Rebeca se sentó, rechazando con un gesto sutil la oferta de vino del camarero, colocando la mano sobre su estómago, un detalle que Marcos no dejó pasar. Me he preparado para algo así desde hace 18 meses, respondió Rebeca, una vez que estuvieron solos. Desde que llegó Victoria y David empezó a cambiar. Marcos se inclinó hacia adelante. Exactamente qué es lo que vengo a ver. David presentó pruebas contundentes. Pruebas fabricadas, lo interrumpió, abriendo su portafolio de cuero. Pero no te llamé por eso. Deslizó hacia él el primer documento, su solicitud original de patente para el algoritmo que formó la base de Apex. Fue presentada 3 meses antes de que Apex existiera formalmente, explicó. Bajo mi apellido de soltera, Rebecca Chen. Marcos estudió el documento. Su rostro no mostró emoción, pero sus ojos se agudizaron con interés. Continúa, pidió. Rebeca colocó un segundo documento junto al anterior, el contrato de licencia que ella misma había redactado, permitiendo a Apex utilizar su propiedad intelectual. Un acuerdo que David había firmado, pero que claramente había olvidado, o asumido que no importaba. Creé la tecnología central de Apex antes de casarnos, continuó Rebeca. David se concentró en el plan de negocios y en la financiación, cosas en las que es excelente. Yo me encargué de la tecnología. Acordamos que era una sociedad. Marcos examinó el contrato de licencia detenidamente. ¿Por qué nunca hablaste? Le dejaste llevarse todo el crédito en cada presentación ante inversionistas, en cada entrevista. Los ojos de Rebeca reflejaban una mezcla de arrepentimiento y determinación. Creí más en nuestra sociedad que en mi propio ego. Ese fue mi error. Extendió más documentos, cadenas de correos donde explicaba la tecnología a David, resultados preliminares y sus cuadernos con los conceptos originales del código. Pero hay más, continuó, sacando registros financieros. Aquí se ven discrepancias entre el rendimiento real de la empresa y lo que se ha informado al Consejo. El rostro de Marcos se ensombreció mientras revisaba las cifras. Esto sugiere manipulación sistemática de los informes financieros, dijo, terminando la frase por ella. Empezó más o menos cuando David trajo a Victoria, afirmó Rebeca. La empresa está rindiendo mucho peor de lo que les han hecho creer. Marcos dejó los documentos sobre la mesa, el gesto severo. El consejo debe ver esto de inmediato. El teléfono de Rebeca vibró con una alerta de noticias. Giró la pantalla para que Marcos la viera. Apex Innovaciones anuncia rueda de prensa de emergencia. El CEO David Vargas abordará la reestructuración de la empresa. Se está moviendo más rápido de lo que anticipé, dijo Rebeca. Marcos ya buscaba su teléfono. ¿Puedo detener la rueda de prensa? No, dijo Rebeca con firmeza. Déjalo hablar. Déjalos a los dos hablar. Su certeza tranquila hizo que Marcos se detuviera un momento. ¿Qué estás planeando? Rebeca recogió sus documentos con cuidado. Justicia, Marcos. Nada más, y nada menos. Mientras se preparaban para salir, Marcos hizo la pregunta que claramente lo había estado molestando desde la sala de juntas. ¿El embarazo es real? Rebeca sostuvo su mirada con firmeza. Sí. 12 semanas.
David y yo llevábamos años intentándolo, hizo una pausa. A él le interesaba más el heredero de su empresa que ser padre. Afuera, el chofer de Marcos sostenía la puerta. Antes de que Rebeca pudiera dirigirse a su propio coche, Marcos la detuvo. ¿Qué necesitas de mí ahora? Rebeca consideró la pregunta cuidadosamente. Solo que estés listo para actuar rápido mañana, y quizá que adviertas a tus colegas del consejo que lleven a sus abogados a la rueda de prensa. Mientras conducía de regreso, Rebeca se permitió su primera sonrisa sincera desde la sala de juntas. La fase 1 estaba completa. La base estaba sentada. Mañana comenzaría la siguiente etapa de su respuesta cuidadosamente orquestada a la traición. El amanecer encontró a Rebeca preparándose meticulosamente en su apartamento. Había dormido sorprendentemente bien, la claridad de propósito había disipado el caos emocional del día anterior. En su televisor, los presentadores de noticias financieras especulaban sobre la repentina rueda de prensa de Apex. Fuentes sugieren cambios importantes en el liderazgo de la exitosa tecnológica Apex Innovaciones, decía el presentador. Las acciones suben un 2% en operaciones previas al mercado, ante rumores de que la cofundadora y directora de operaciones, Rebeca Vargas, podría estar dejando su cargo. Rebeca esbozó una pequeña sonrisa, cargada de conocimiento. Las acciones no seguirían subiendo por mucho tiempo. Su teléfono sonó. Era Elisa Invierno, su abogada personal y antigua compañera de universidad. He revisado todo, dijo Elisa sin rodeos. Tu documentación es impecable. La oficina de patentes ha confirmado que tus registros se presentaron antes de la constitución de Apex. Las medidas cautelares están listas para ser presentadas en cuanto digas. Gracias, respondió Rebeca. ¿Está disponible el juez Ramírez hoy? Está de guardia. Me debe un favor desde aquel desastre en la subasta benéfica del año pasado. Rebeca asintió para sí. Espera mi señal. Quiero ver qué historia cuentan primero. Terminó la llamada y se vistió con especial cuidado, eligió un vestido azul marino estructurado, que proyectaba autoridad sin llamar la atención sobre su embarazo aún oculto. Al abrocharse los pendientes de perlas de su abuela, pensó en el legado familiar que representaban, generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado la adversidad con dignidad. A las 9 en punto, Rebeca se acomodó en el sofá, el portátil a su lado, y subió el volumen del televisor. El logo de Apex llenó la pantalla mientras las cámaras mostraban la sala de prensa de la empresa. El podio vacío esperaba, el fondo cuidadosamente dispuesto para resaltar los logros de la compañía, muchos de los cuales eran obra de Rebeca. David entró con paso seguro, con Victoria 2 pasos detrás. Rebeca notó que Victoria había elegido un vestido notablemente similar a los que ella solía usar en presentaciones. Un mensaje sutil pero claro sobre reemplazo. Buenos días, empezó David, desplegando su encanto ensayado. Gracias por acompañarnos con tan poco aviso. Mientras Apex Innovaciones continúa su trayectoria de crecimiento e innovación, de vez en cuando es necesario tomar decisiones difíciles sobre el liderazgo para asegurar nuestro éxito continuo. Rebeca abrió su portátil, los dedos listos sobre el teclado. Con pesar, anunció la salida de Rebeca Vargas de su cargo como directora de operaciones, continuó David, con una expresión que combinaba a la perfección la preocupación profesional con el pesar personal. Rebeca fue fundamental en las primeras etapas de Apex, pero a medida que las empresas evolucionan, las necesidades de liderazgo también cambian. Rebeca escribió una sola palabra a Elisa. Ahora. En la pantalla, David proseguía con su narrativa cuidadosamente construida. Aunque esperábamos manejar esta transición de forma discreta, los acontecimientos recientes han requerido una acción inmediata. Rebeca ha estado atravesando dificultades personales que han afectado su juicio profesional. Victoria dio un paso al frente y colocó una mano en el brazo de David. Un gesto cuidadosamente calculado para parecer compasivo y sugerir intimidad. Con gran tristeza hemos tenido que abordar un comportamiento cada vez más errático, añadió David, bajando la voz como si compartiera una confidencia difícil. Hemos intentado manejar esto en privado, pero la condición de Rebeca lo ha hecho imposible. Los ojos de Rebeca se entrecerraron. La narrativa de la mujer inestable. Exactamente como había previsto. Me complace anunciar que Victoria Piedra asumirá el cargo de directora de operaciones, dijo David, girando para sonreírle a Victoria.
Su trabajo excepcional como mi asistente ejecutiva ha demostrado que está lista para esta responsabilidad. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Victoria se acercó al micrófono. Me honra la confianza que han depositado en mí, aunque estas circunstancias son desafortunadas, estoy comprometida a construir sobre la base que Rebeca ayudó a establecer. Rebeca sonrió con frialdad ante esa humildad calculada. En la pantalla de su portátil apareció un mensaje de Elisa. Medidas cautelares presentadas. El juez Ramírez las está firmando ahora. En la televisión, una reportera se puso de pie. Señor Vargas, ¿puede ampliar la información sobre la condición de la señora Vargas y su comportamiento errático? David adoptó una expresión dolorida. Por respeto a Rebeca, preferiría no detallar los incidentes específicos. Es un asunto tanto personal como profesional. Fue interrumpido por el zumbido de teléfonos a lo largo de la sala de prensa. Los periodistas estaban recibiendo una alerta de último minuto. Simultáneamente, una reportera de la primera fila alzó la vista de su móvil, con los ojos muy abiertos. Señor Vargas, estamos recibiendo reportes de que se han presentado medidas cautelares que prohíben a Apex Innovaciones utilizar ciertos algoritmos y software propietario. Las demandas afirman que estas tecnologías son en realidad propiedad de Rebecca Chen, el apellido de soltera de la señora Vargas, y que solo fueron licenciadas a Apex. ¿Puede comentar al respecto? La cámara captó el momento exacto en que David se congeló. Un leve destello de pánico cruzó su rostro antes de recuperarse. No tengo conocimiento de tales presentaciones. Parece ser una confusión desafortunada. Otro periodista intervino. Los documentos incluyen pruebas de que la señora Chen patentó la tecnología principal antes de la constitución de Apex. ¿Significa esto que Apex no tiene derechos legales sobre sus productos clave? La sala de prensa estalló en preguntas. Victoria se inclinó hacia David, susurrándole algo con urgencia. La compostura de David se resquebrajó visiblemente mientras bajaba la vista a su propio teléfono, ahora saturado de notificaciones. Tendremos que revisar estas acusaciones antes de hacer más comentarios, logró decir con voz tensa. Esta rueda de prensa ha concluido. Gracias. Mientras David y Victoria se retiraban del podio entre gritos de los periodistas, Rebeca bebía su té con tranquilidad, observando cómo el caos se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Su teléfono sonó. Era Marcos Reynoso. El consejo está en sesión de emergencia, dijo sin preámbulo. David dice que todo esto es una venganza inventada. Su abogado ya lo está presentando como los actos desesperados de una mujer inestable. Como esperaba, respondió Rebeca con calma. ¿Cuál es exactamente tu objetivo en todo esto, Rebeca? Ella reflexionó unos segundos antes de responder. La verdad, Marcos. Simplemente la verdad. Cada mentira que digan será otro clavo en su ataúd. Tras colgar, Rebeca abrió otro archivo en su portátil, planes de contingencia desarrollados durante meses de preparación silenciosa. La fase 2 había comenzado, justo a tiempo. Para el mediodía, las acciones de Apex habían caído un 18%, arrastradas por la incertidumbre del mercado ante los derechos legales de la empresa sobre su propia tecnología. Rebeca observaba los canales financieros desde su cocina mientras preparaba un almuerzo ligero, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales del embarazo. Su teléfono no había dejado de sonar, miembros del consejo, ejecutivos de la empresa, incluso antiguos compañeros de universidad que ahora trabajaban en el periodismo tecnológico. No respondió a ninguno. En cambio, envió el mismo mensaje a todos. Responderé a todas las preguntas mañana. La espera era parte de la estrategia. Dejar que David y Victoria se revolvieran. Dejar que cometieran más errores. Un golpe en la puerta la sacó de su concentración. Rebeca se acercó con cautela, revisando la cámara de seguridad desde su teléfono. Para su sorpresa, Victoria Piedra estaba en el pasillo, sola, y luciendo considerablemente menos compuesta que en la rueda de prensa. Rebeca abrió la puerta, pero bloqueó la entrada. Esto no me lo esperaba. Ni siquiera el maquillaje perfecto de Victoria lograba ocultar su agitación. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo.
Lejos de David. Lejos de todos. ¿Por qué habría de confiar en una sola palabra tuya? Porque tengo información que necesitas, dijo Victoria, bajando la voz. Y porque él nos traicionó a las dos. Contra su mejor juicio, Rebeca se hizo a un lado, permitiéndole el paso, pero la mantuvo en el pequeño recibidor. 5 minutos, dijo con frialdad. Victoria miró a su alrededor, notando el espacio que David nunca había descubierto. Él no sabe de este lugar, ¿verdad? Te quedan 4 minutos y medio, respondió Rebeca. Victoria se irguió. Quiero ayudarte. Rebeca soltó una risa breve y desdeñosa. ¿Después de ayudarlo a despedirme? ¿Después de susurrarme al oído que nunca me amó? Inténtalo de nuevo. Me equivoqué, dijo Victoria de golpe. Sobre todo. Lo que pensé, lo que esperaba. Hizo una pausa, como si necesitara reunir valor. Pensé que David y yo teníamos algo real. Que cuando tú desaparecieras, yo tendría todo lo que tú tenías, el cargo, el reconocimiento, quizá incluso a él. Y ahora. Victoria abrió su bolso y sacó una memoria USB. Anoche, después de la reunión del consejo, lo oí hablando por teléfono con Lorenzo Chen, de Globaltech. Los ojos de Rebeca se entrecerraron. Globaltech llevaba años intentando comprar Apex. Está planeando vender la empresa, continuó Victoria. El ascenso a CEO era temporal, solo para estabilizar las cosas hasta que se cierre la venta. Estaba riéndose, diciendo que ninguna de las dos sería necesaria una vez que él cobrara. Rebeca mantuvo una expresión escéptica. ¿Y esperas que me crea este repentino cambio de corazón? Grabé la conversación, dijo Victoria, levantando la memoria USB. Y tengo otras cosas que deberías oír. Yo quería tu puesto, no tu humillación. Él fue demasiado lejos. Rebeca no hizo ningún movimiento para tomar la memoria. ¿Por qué te vuelves contra él ahora? Porque finalmente entendí que solo soy otra herramienta para él. ¿Cómo lo fuiste tú? La fachada pulida de Victoria se resquebrajó ligeramente. Y porque lo que dijo sobre tu embarazo fue imperdonable. Rebeca la observó atentamente. Podía ser una trampa. David podría haber enviado a Victoria para obtener información, o plantar evidencia falsa. Pero el miedo en los ojos de Victoria parecía genuino. Si esto es una trampa. No lo es, interrumpió Victoria. Examina los archivos. Verifícalos como quieras. Puedo conseguir más evidencia si la necesitas. Rebeca finalmente tomó la memoria USB, aunque no tenía intención de conectarla a ninguno de sus dispositivos sin un escaneo exhaustivo de seguridad. Si lo que estás diciendo es cierto, dijo con cautela. ¿Qué esperas tú a cambio? La respuesta de Victoria no se hizo esperar. Protección, dijo sin vacilar. Cuando todo esto se derrumbe, no quiero ser daño colateral. Tengo mensajes y correos donde David me instruyó a alterar los reportes financieros. Yo seguía órdenes. No soy exactamente una inocente. No, admitió Victoria, pero tampoco soy la mente maestra. Puedo ayudarte a destruirlo por completo. Rebeca observó detenidamente a la mujer que había intentado reemplazarla, reconociendo la estrategia detrás de la aparente contrición. Victoria no era otra cosa que una sobreviviente. Aquí están mis condiciones, dijo Rebeca finalmente, seguirás trabajando con David exactamente como antes. Me reportarás todo. Cada conversación. Cada plan. Cada reacción ante lo que ocurrió hoy. Me entregarás toda la evidencia que te solicite. A cambio, cuando esto termine, saldrás ilesa. Siempre y cuando tu información sea valiosa y verdadera. Victoria asintió de inmediato. Puedo hacerlo. Una cosa más, añadió Rebeca, con voz endurecida. Si descubro que estás jugando para los dos bandos, las consecuencias harán que la caída de acciones de hoy parezca una corrección menor. ¿Estamos claras? Clarísimas, respondió Victoria. Cuando Victoria se fue, Rebeca sostuvo la memoria USB en la palma de su mano. Consideraba el giro inesperado, una posible aliada dentro del campo enemigo. Útil, pero peligrosa.
Actuaría con cautela. Su teléfono sonó de nuevo. Era el consultorio de su doctora. Esta llamada sí la respondió. Señora Vargas, dijo la doctora Luque, solo llamaba para confirmar que sus análisis de sangre están perfectos y que su embarazo progresa maravillosamente. ¿Le gustaría saber el sexo? Ya es detectable en sus últimos exámenes. Rebeca colocó una mano protectora sobre su vientre, recordando lo que realmente estaba en juego, más allá de los juegos de poder corporativos. Sí, respondió en voz baja. Quiero saberlo. Mientras la doctora le daba la noticia, Rebeca sonrió de verdad por primera vez ese día. Ahora tenía aún más motivación para asegurarse de que la justicia prevaleciera. No solo por ella, sino por la hija que ahora sabía que llevaba. Ahora, susurró al colgar, comienza el verdadero juego. Rebeca había subestimado las capacidades de vigilancia de David. Menos de 3 horas después de que Victoria dejara su apartamento, sonó su teléfono seguro, el que solo 5 personas conocían, con el tono distintivo de David. ¿Enviando a mi amante para espiarme?, dijo David, su voz inquietantemente tranquila. Esperaba una estrategia mejor de tu parte, Becca. Rebeca sintió un escalofrío, pero mantuvo su voz firme. Hola, David. Veo que la lealtad de Victoria fue más efímera de lo que anticipaste. Victoria ha sido muchas cosas, pero nunca desleal. No conmigo, replicó él con satisfacción en su tono. La memoria USB que te entregó está cargada con software de rastreo. En cuanto la conectaras a cualquier dispositivo, tendríamos acceso a todo. Bastante amateur confiar en ella, la verdad. Rebeca sonrió para sí misma. Jamás había conectado el dispositivo. En cambio, se lo entregó a un especialista en ciberseguridad que lo analizó en un entorno completamente aislado. Interesante suposición, respondió. Pero siempre me has subestimado, ¿verdad? Hubo una ligera pausa. Su respuesta claramente no era la que David esperaba. Las medidas cautelares fueron un movimiento simpático, continuó, con la voz endureciéndose. Pero mis abogados ya están presentando contrademandas. Tú firmaste acuerdos de cesión de propiedad intelectual a Apex. Después de que las patentes ya estaban registradas bajo mi apellido de soltera, replicó Rebeca. Y después del contrato de licencia que tú mismo firmaste. ¿Alguna vez leíste los documentos que te di, David? ¿O estabas demasiado ocupado encantando inversionistas y acostándote con tu asistente? El sonido agudo de su respiración delató que había dado en el blanco. Has cometido un error grave, dijo él, bajando la voz a un tono amenazante. He congelado todas las cuentas a las que podías acceder. Tu seguro médico con la empresa ha sido cancelado. Las cerraduras de la casa han sido cambiadas. ¿Hasta cuándo puedes pelear una batalla legal contra una empresa de $1.000 millones sin ingresos? Rebeca ya había anticipado esos movimientos. Me conmueve tu preocupación por mi bienestar financiero, respondió con ironía. De verdad. Esto no es un juego, Rebeca. Estás embarazada, supuestamente. ¿Así es como quieres empezar la maternidad? ¿Sin hogar y vetada de toda empresa tecnológica en Austin? Esa amenaza podría haberla afectado meses atrás. Pero Rebeca había superado esas preocupaciones hacía tiempo. Tengo curiosidad, dijo, ignorando su pregunta. ¿Cuándo decidiste que yo era prescindible? ¿Fue cuando llegó Victoria, o antes? Tú te volviste prescindible, replicó David con frialdad. Cuando dejaste de ser un activo y te convertiste en una carga. La empresa necesitaba evolucionar más allá de tu visión limitada. ¿Mi visión limitada? Rebeca soltó una risa suave. La visión que creó el algoritmo sobre el cual construiste todo tu imperio. Un algoritmo que ahora está obsoleto, ¿verdad? Victoria me ha ayudado a ver hacia dónde debe ir Apex. Nos ha ayudado. Rebeca tomó nota del nosotros con que se refirió a sí mismo y a Victoria. Una confirmación más de sus sospechas sobre su relación. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Tengo una reunión del consejo en 5 minutos, dijo David, con un tono que pasó rápidamente a lo despectivo.
Esto es lo que va a suceder. Vas a retirar las medidas cautelares, vas a firmar una carta de renuncia discreta y aceptarás un acuerdo razonable. A cambio, no destruiré lo que queda de tu reputación en esta industria. ¿Y si me niego? Entonces me aseguraré de que el mundo sepa acerca de tus supuestos problemas de salud mental, de tu celosa obsesión, y de cómo intentaste sabotear la empresa por despecho. ¿A quién crees que van a creer? ¿Al CEO exitoso con historial de crecimiento, o a la esposa inestable que no pudo manejar ser reemplazada profesional y personalmente? La amenaza quedó flotando en el aire, dejando al descubierto hasta donde estaba dispuesto David a destruirla. Consideraré tu generosa oferta, respondió Rebeca, su voz sin revelar una sola emoción. Tienes hasta las 9 de la mañana, declaró David. Después de eso, esto se pondrá muy feo, y muy público. Cuando colgó, Rebeca permaneció inmóvil, procesando la conversación. David estaba mostrando su verdadera naturaleza ahora, la crueldad que siempre había ocultado bajo el encanto y la fachada de socios. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Reunión comprometida. Victoria llevaba micrófono. Ten cuidado, amiga. En Apex. Rebeca miró el mensaje críptico. Alguien dentro de Apex velaba por ella. Pero, ¿quién? ¿Y se podía confiar en esa persona? Un segundo mensaje llegó, esta vez de su contacto en ciberseguridad. La memoria contiene malware de vigilancia. Pruebas falsas. Habría dado acceso total a los sistemas conectados. Nivel profesional. Peligroso. Así que, efectivamente, Victoria había sido enviada para atraparla. El shock inicial fue reemplazado por una frialdad implacable. El juego se estaba acelerando más de lo previsto. Y los jugadores eran incluso más despiadados de lo que ella había calculado. Levantó el teléfono y llamó a Elisa. David acaba de llamarme con amenazas, explicó a su abogada. Y aparentemente Victoria llevaba un micrófono cuando vino a verme. ¿Dijiste algo comprometedor?, preguntó Elisa al instante. Nada que no pueda explicarse como una reacción emocional de una esposa traicionada, aseguró Rebeca. Pero me preocupa cuál será su siguiente jugada. Amenazó con atacar públicamente mi salud mental si no retiro las medidas cautelares antes de mañana. Táctica clásica de abusador, observó Elisa. Desacreditar a la víctima para que nadie le crea. Pero esperábamos esto. Sí, asintió Rebeca. Pero me preocupan los tiempos. Un contacto me acaba de decir que David ya está reunido con el consejo. ¿Y si está intentando cerrar la venta global Tech antes de que podamos detenerlo? No puede vender sin aprobación del consejo, y Marcos Reynoso va a frenar cualquier votación, le recordó Elisa. Lo que más me preocupa es tu seguridad. Si está lo suficientemente desesperado para intentar tenderte una trampa, ¿qué más podría hacer? Rebeca pensó en la hija que llevaba dentro. La hija de David, aunque él pareciera no interesarse por esa realidad. Necesito trasladarme a la ubicación de contingencia, decidió. Y debemos acelerar nuestra estrategia. ¿Puedes programar una audiencia urgente con el juez Ramírez para mañana a primera hora? Ya estoy trabajando en eso, confirmó Elisa. Y Rebeca, no pases la noche sola. David sabe dónde está tu apartamento. Tras colgar, Rebeca empacó rápidamente. Documentos esenciales, ropa, sus portátiles y discos de respaldo. Todo lo demás podía reemplazarse. Mientras cargaba su coche en el garaje subterráneo, sintió un cosquilleo extraño en la nuca. Al mirar hacia arriba, vio movimiento cerca de la entrada del garaje. Un sedán oscuro alejándose demasiado rápido. David la tenía bajo vigilancia. No fue una sorpresa. Pero confirmó que el peligro era inmediato, no teórico. Sacó su teléfono para llamar a Marcos cuando una oleada de mareo la golpeó sin previo aviso. Se aferró a la puerta del coche para mantener el equilibrio y respiró hondo mientras el garaje parecía girar a su alrededor. Síntomas del embarazo, se dijo. Solo estrés, y no haber comido suficiente. Pero mientras continuaba cargando el coche, un pensamiento más inquietante se instaló. ¿Y si las amenazas de David iban más allá del daño financiero y reputacional? ¿Y si veía su embarazo, su propia hija, como otro obstáculo a eliminar?
La idea la estremeció más que cualquier amenaza explícita. La ubicación de contingencia de Rebecca era una pequeña casa en el lago Travis, comprada a través de una serie de empresas fantasma que no podían vincularse a ella. La había adquirido con ganancias de inversiones privadas que David desconocía, inversiones que habían rendido muy bien gracias a las mismas tecnologías predictivas que ella desarrolló para Apex. Al atardecer, ya tenía establecido su centro de operaciones en el dormitorio de invitados de la casa. Varios portátiles conectados a servidores seguros, canales de comunicación encriptados y un equipo creciente de aliados. Marcos Reynoso había confirmado sus peores sospechas. David estaba intentando acelerar la venta a GlobalTech, presentándola ante el Consejo como respuesta necesaria a la crisis de propiedad intelectual que Rebecca había generado. Dice que la empresa necesita los recursos legales de GlobalTech para luchar contra tus medidas, explicó Marcos por videollamada cifrada. Está ofreciendo un precio premium que está tentando a varios miembros del Consejo, a pesar de lo obvio que resulta el movimiento desesperado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Rebecca. Está presionando para una votación mañana por la tarde, respondió Marcos. Logré retrasarla insistiendo en la debida diligencia, pero varios miembros del Consejo están asustados por la caída de las acciones hoy. Son vulnerables a su presión. Entonces debemos movernos más rápido de lo planeado, decidió Rebecca. ¿Puedes asegurarte de que todos los miembros del Consejo estén presentes mañana para la votación? Incluso los remotos. Ya está hecho, asintió Marcos. Pero Rebecca, está pintando un retrato muy dañino de ti. Afirma que estás actuando con resentimiento, con comportamiento errático, incluso que intentaste comprometer los sistemas de la empresa tras tu despido. Todo predecible, respondió Rebecca con calma. Lo importante es que el Consejo escuche la verdad mañana. De mí. Directamente. Después de colgar, Rebecca contactó a su equipo en expansión, los especialistas en ciberseguridad que analizaban el software de rastreo en la memoria de Victoria, los contadores forenses que construían el caso de manipulación financiera y la firma de relaciones públicas, discretamente preparada para manejar la inevitable tormenta mediática. Al acercarse la medianoche, Rebecca finalmente se permitió un breve descanso. Se acomodó en la terraza de la casa del lago con una taza de té de hierbas. La luz de la luna se reflejaba en el agua tranquila del lago, una escena en total contraste con la guerra corporativa que se estaba librando. Su teléfono sonó. Número no identificado. Con cautela, respondió. Rebecca, soy Miguel Ceballos, de ti. Miguel había sido la primera persona que Rebecca contrató en Apex, el brillante arquitecto de sistemas que implementó sus algoritmos. Miguel, respondió ella con precaución. Esta línea no es segura. Lo sé, y no puedo hablar mucho tiempo, dijo rápidamente. Yo te envié ese mensaje sobre Victoria. David tiene a todo el equipo de desarrollo trabajando sin parar para modificar el algoritmo central lo suficiente como para reclamar que es diferente del que tú patentaste. Rebecca no se sorprendió. ¿Tendrán éxito? No, respondió Miguel con firmeza. Es tu código, tu arquitectura. Solo están haciendo cambios cosméticos. Pero Rebecca, bajó la voz, también ha ordenado que se borren todos los archivos históricos de desarrollo del servidor. Está intentando eliminar cualquier evidencia de tus contribuciones. ¿Cuándo? Está programado para las 6 de la mañana, antes de que abran los mercados. Rebecca sintió una oleada de furia fría. David no solo intentaba robarle la empresa. Estaba intentando borrar su existencia del historial de la compañía. Gracias, Miguel. Cuídate. Una cosa más, agregó él con urgencia. Revisa tu correo personal, el especial, no el de la empresa. Te envié algo importante. Después de colgar, Rebecca abrió su portátil más seguro y accedió a una cuenta de correo que David desconocía. Miguel había enviado un solo archivo, una grabación de vídeo. David aparecía en el laboratorio de desarrollo esa misma noche, instruyendo al equipo sobre cómo modificar el código y destruir evidencia. No me importa si es técnicamente ilegal, se escuchaba claramente la voz de David en la grabación. Para cuando alguien pueda probar algo, la empresa ya estará vendida y todos seremos lo suficientemente ricos para manejar las consecuencias. Solo háganlo. Rebecca guardó el archivo en múltiples ubicaciones seguras.
Una prueba más para la confrontación de mañana. Mientras se preparaba para dormir, otra oleada de mareo la golpeó, más fuerte esta vez, acompañada de un calambre preocupante en el abdomen. Se sentó con cuidado al borde de la cama, respirando hondo para sobrellevar la incomodidad. Cuando pasó, llamó a la línea de emergencias de su doctora. Doctora Luque, habla Rebeca Vargas. Estoy teniendo mareos y calambres. La voz de la doctora fue profesional, pero preocupada. ¿Qué tan fuertes son los calambres? ¿Hay sangrado? No hay sangrado, pero los calambres son cada vez más intensos, y he tenido varios episodios de mareos hoy. Dado tu estado, me gustaría que vengas al hospital para monitoreo. El estrés puede afectar significativamente el embarazo, y según lo que he visto en las noticias hoy, estás bajo un nivel extraordinario de tensión. Rebeca dudó. Consideraba los riesgos de una visita al hospital. David seguramente tendría gente vigilando clínicas y hospitales. Entiendo tu preocupación por la privacidad dadas las circunstancias, añadió la doctora, como si leyera sus pensamientos. Puedo hacer arreglos para que ingreses por una entrada privada y bajo un seudónimo en el sistema. El calambre volvió, más agudo esta vez. Rebeca tomó su decisión. Estaré allí en 30 minutos. Los pasillos del hospital estaban inquietantemente silenciosos a las 2 de la madrugada cuando una enfermera escoltó a Rebeca a una habitación privada en el área de maternidad. Fiel a su palabra, la doctora Luque había organizado una entrada discreta y el registro bajo el nombre Sarah Chen. Tu presión arterial está significativamente elevada, observó la doctora después del examen. Y muestras signos tempranos de deshidratación. Nada es inmediatamente peligroso, pero ambos factores deben tratarse para proteger tu embarazo. Rebeca sintió mientras una enfermera le colocaba una vía intravenosa para administrar líquidos y medicamentos que relajaran los músculos uterinos. Necesito poder salir antes de las 7 de la mañana, explicó. Hay una situación que debo manejar personalmente. La doctora frunció el ceño. Desde el punto de vista médico, preferiría que descansaras aquí al menos 24 horas. Este nivel de estrés es peligroso para ti y para tu bebé. Lo entiendo, pero no es una opción ahora. Después de mañana, lo prometo, cuidaré mejor de mí. La doctora la miró con escepticismo, pero asintió. La enfermera controlará tus signos vitales cada hora. Si los medicamentos detienen los calambres y tu presión se estabiliza, te daré el alta, con restricciones estrictas. Pero Rebeca, tu cuerpo está enviando señales de advertencia. Escúchalas. Después de que la doctora se fue, Rebeca se recostó contra las almohadas del hospital, con una mano apoyada protectivamente sobre su vientre. El monitor a su lado mostraba el latido del corazón de su hija, fuerte y constante, a pesar de todo. Vamos a arreglar esto, susurró a su hija por nacer. Y luego construiremos algo mejor. Algo honesto. Cerró los ojos, permitiéndose unas pocas horas de descanso desesperadamente necesarias antes de la confrontación final. Mañana no solo determinaría su futuro, sino el legado de su hija. La mañana trajo alivio y renovación. La crisis médica de Rebeca se había estabilizado. Los calambres se habían detenido. Su presión arterial había bajado a niveles aceptables. La doctora Luque firmó los papeles de alta a las 6:30 de la mañana, a regañadientes, con instrucciones estrictas para el seguimiento. Sea lo que sea que tengas que hacer hoy, prométeme que te sentarás siempre que puedas y que te mantendrás hidratada, insistió, entregándole una botella de agua de uso médico. Tu embarazo debería ser estable si tienes cuidado. Pero sigo preocupada por tu nivel de estrés. Rebeca asintió con gratitud. Después de hoy, todo será diferente. Al salir por la entrada privada del hospital, Rebeca revisó su teléfono, múltiples mensajes confirmaban que su equipo había ejecutado sus tareas nocturnas con precisión. Miguel había logrado proteger los archivos históricos clave del intento de borrado ordenado por David. Los contadores forenses habían completado el análisis sobre la manipulación financiera. El juez Ramírez había programado la audiencia de emergencia para las 8 de la mañana. Todo estaba listo para el acto final. A las 7:45 de la mañana, Rebeca ingresó al juzgado por una entrada lateral y se reunió con Elisa en una sala de conferencias privada. Su abogada se mostró sorprendida al ver la pulsera hospitalaria aún en la muñeca de Rebeca.
¿Vienes directamente del hospital? Una complicación menor del embarazo, ya estabilizada, explicó brevemente Rebeca. Centrémonos en la audiencia. ¿Está listo el juez Ramírez? Elisa asintió, aunque seguía con expresión preocupada. Ha revisado la solicitud de emergencia. Dada la evidencia y la urgencia por la posible venta de la empresa, está inclinado a conceder la ampliación de las medidas cautelares. Los abogados de David llegaron hace 10 minutos, sorprendidos y visiblemente desprevenidos. Claramente no esperaban que nos moviéramos tan rápido. A las 8 de la mañana en punto, Rebeca ingresó a la sala del juez Ramírez para la audiencia de emergencia. Los abogados corporativos de David se levantaron con sorpresa al verla en persona. Habían asumido que solo estaría presente su representación legal. Señora Vargas, la saludó formalmente el juez, entiendo la urgencia de su solicitud. Estas son acusaciones graves contra Apex Innovaciones y su actual liderazgo. Rebeca asintió respetuosamente. Gracias por acomodar esta audiencia de emergencia, su señoría. El abogado principal de David dio un paso al frente. Su señoría, estas afirmaciones son acciones retaliatorias de una ex ejecutiva resentida. La señora Vargas fue despedida por causa ayer y ahora intenta dañar la empresa por despecho. El juez alzó una ceja. He revisado las solicitudes de patente, señor Benson. Tienen fecha anterior a la constitución de la empresa y parecen registradas correctamente a nombre de la señora Chen, el apellido de soltera de la señora Vargas. El contrato de licencia también parece legítimo y está firmado por el propio señor Vargas. Impugnamos la validez de esos documentos, insistió el abogado. Y de todos modos, la señora Vargas firmó acuerdos laborales que ceden toda propiedad intelectual a la empresa. Rebeca se mantuvo serena mientras Elisa presentaba documentación adicional al juez. Su señoría, el acuerdo laboral excluye específicamente la propiedad intelectual preexistente, como se indica en el apéndice B, el cual fue rubricado por el propio señor Vargas. El juez revisó los documentos con detenimiento y luego miró a los abogados de David. Todo parece estar en orden. ¿Tienen evidencia que contradiga la cronología del desarrollo o la cláusula de exclusión? Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Necesitaremos tiempo para preparar una respuesta completa, su señoría. Desafortunadamente, el tiempo es precisamente el problema aquí, señaló el juez Ramírez. Tengo entendido que Apex ha programado una votación del Consejo hoy sobre una posible venta a GlobalTech, una venta que transferiría los derechos de la propiedad intelectual en disputa. Rebeca habló con cuidado. Su señoría, no estamos solicitando una decisión final hoy, solo una ampliación temporal de la medida cautelar que impida la venta o transferencia de la tecnología en disputa hasta que se pueda determinar la titularidad de manera adecuada. El juez Ramírez consideró la solicitud, luego se volvió hacia los abogados de David. ¿Su respuesta? El abogado principal enderezó los hombros. Su señoría, retrasar esta transacción estratégica podría causar un daño irreparable a Apex Innovaciones. Las acciones ya han caído un 18% debido a las acciones iniciales de la señora Vargas. Un retraso adicional podría destruir el valor para los accionistas. Y transferir una propiedad intelectual posiblemente apropiada de forma indebida podría causar un daño irreparable a la señora Vargas, replicó el juez. Habiendo revisado la evidencia presentada, concedo la ampliación de la medida cautelar. Apex Innovaciones tiene prohibido vender, transferir o disponer de cualquier forma de la propiedad intelectual en cuestión hasta que se celebre una audiencia completa. Una oleada de alivio recorrió a Rebeca, aunque su rostro se mantuvo profesionalmente neutro. Además, continuó el juez Ramírez, dado que existen reclamaciones contradictorias de titularidad y considerando la evidencia presentada, voy a designar a un interventor especial para supervisar las operaciones de Apex hasta que se resuelva este asunto. Ninguna de las partes podrá tomar decisiones importantes relacionadas con la tecnología en disputa sin la aprobación del tribunal. Mientras los abogados de David protestaban, Rebeca intercambió una mirada rápida con Elisa. Esto era un beneficio inesperado. El interventor especial neutralizaría efectivamente la autoridad de David hasta la audiencia definitiva. Fuera del juzgado, Rebeca revisó su teléfono. Múltiples mensajes urgentes de Marcos la esperaban. La reunión del consejo había sido adelantada. David estaba intentando acelerar la venta antes de que se pudiera aplicar cualquier medida cautelar. Tenemos que ir a Apex inmediatamente, le dijo Rebeca a Elisa,
ya dirigiéndose al coche. Está haciendo su jugada final. La sede de Apex Innovaciones brillaba bajo el sol de la mañana cuando el coche de Rebecca se detuvo ante la entrada privada de ejecutivos. La pulsera hospitalaria seguía en su muñeca. Una elección deliberada. Un recordatorio visible de lo que las acciones de David le habían costado. Marcos Reynoso la esperaba junto al ascensor privado, con expresión grave. David está presentando la venta como un hecho consumado, explicó mientras subían en el ascensor. Afirma que los problemas legales son menores y que pueden resolverse después del cierre. Varios miembros del consejo están dudando. ¿Mencionó la medida cautelar ampliada? Preguntó Rebecca. No. No creo que lo sepa aún. Rebecca asintió mientras revisaba su teléfono una última vez antes de guardarlo. ¿Está Victoria ahí? En primera fila, respondió Marcos, respaldando cada palabra que dice David. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al piso ejecutivo, donde la sala del consejo se alzaba detrás de paredes de cristal. A través de ellas, Rebecca pudo ver a David en la cabecera de la mesa, gesticulando con énfasis, mientras Victoria permanecía detrás de él, en actitud de apoyo. Los miembros del consejo estaban sentados alrededor de la enorme mesa, algunos parecían convencidos, otros visiblemente incómodos. Rebecca respiró hondo, apoyando brevemente una mano sobre su vientre en un momento íntimo de determinación. ¿Lista?, preguntó Marcos en voz baja. Desde el día que escribí la primera línea de código, respondió ella. El impacto fue inmediato y dramático cuando Rebecca y Marcos entraron a la sala del consejo. David titubeó a mitad de una frase, su confianza ensayada tambaleándose visiblemente al verla entrar. Los ojos de Victoria se abrieron con alarma. Rebecca, David se recompuso rápidamente, adoptando su tono de esposo preocupado. Esto no es apropiado. Claramente no estás bien. Señaló la pulsera hospitalaria en su muñeca. Varios miembros del consejo se removieron incómodos ante la insinuación de estar sometiendo a una mujer embarazada y enferma a un estrés indebido. Estoy perfectamente bien, David, respondió Rebecca con calma, su voz proyectándose en toda la sala. Aunque pasé la noche en el hospital por complicaciones del embarazo causadas por el estrés. Estrés directamente provocado por tus acciones. Antes de que David pudiera replicar, Rebecca se dirigió al consejo. Miembros del consejo, les pido disculpas por esta entrada poco convencional, pero acabo de salir de una audiencia judicial de emergencia en la que el juez Ramírez ha concedido una ampliación de la medida cautelar que prohíbe específicamente la venta que están discutiendo ahora. Le entregó copias de la orden judicial a Marcos, quien comenzó a distribuirlas por la mesa. Esto es absurdo, interrumpió David, su compostura desmoronándose. Está intentando destruir la empresa por venganza. Rebecca permaneció firme. El tribunal también ha designado un interventor especial para supervisar las operaciones de Apex hasta que se resuelva la disputa sobre la propiedad intelectual. Cualquier voto hoy para vender la empresa sería una violación directa de una orden federal. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas, los abogados de la empresa se inclinaban hacia el presidente del consejo, susurrándole con urgencia. David golpeó la mesa con la mano. Esto es una táctica de dilación, nada más. Sus acusaciones no tienen fundamento, y nuestros abogados revocarán esta medida mañana. Tal vez, reconoció Rebecca. Pero Global Tech no procederá con una transacción bajo una nube de incertidumbre legal tan grave. Especialmente cuando se enteren de las irregularidades financieras. Un silencio tenso se apoderó de la sala. ¿Qué irregularidades financieras?, preguntó Catalina del Río, presidenta del comité de auditoría. Rebecca asintió a Marcos, quien repartió otro conjunto de documentos. Estos informes muestran manipulación sistemática de los estados financieros durante los últimos 18 meses, explicó Rebecca. Se inflaron los ingresos artificialmente, se ocultaron gastos en cuentas de subsidiarias y se alteraron métricas de rendimiento para proyectar una imagen más favorable que la realidad. El rostro de David se tornó rojo de ira. Esto es fabricado. Un intento desesperado por dañar la empresa que dice querer. Los documentos hablan por sí solos, continuó Rebecca sin alterarse. Y he incluido la metodología contable forense que identificó las discrepancias. Su propio equipo de auditoría puede verificarlo todo.
Catalina del Río ya revisaba los informes, su expresión cada vez más preocupada. Estos documentos hacen referencia a cuentas internas que nunca he visto en nuestros reportes, dijo, alarmada. Porque fueron deliberadamente ocultadas al comité de auditoría, confirmó Rebeca. El señor Reynoso tiene acceso a los registros completos como inversionista mayoritario que condujo su propia diligencia. Marcos asintió, con expresión grave. Verifiqué las discrepancias de forma independiente. Son reales, y son significativas. La fachada de confianza de David se desmoronaba visiblemente. Esto es un ataque coordinado contra la empresa. Rebeca fue despedida con causa. No tiene autoridad aquí. Sobre esa terminación, respondió Rebeca, su voz volviéndose gélida, creo que el consejo debería entender exactamente lo que ocurrió. Colocó una memoria USB sobre la mesa. Aquí está la evidencia de que creé la tecnología central de Apex antes de que la empresa existiera, que la patente está a mi nombre y que la licencié legalmente a Apex. También contiene documentación de mis contribuciones a cada uno de los avances tecnológicos más importantes de la empresa. David dio un paso hacia ella, bajando la voz en tono amenazante. Tienes que irte, ahora. Pero Rebeca no se movió. No voy a irme, David. No esta vez. De repente, Victoria se adelantó y colocó una mano en el brazo de David para contenerlo. David, tal vez deberíamos hacer una pausa y consultar con el equipo legal en privado. El gesto era revelador. Victoria intentaba evitar que David empeorara la situación. Pero él se sacudió la mano bruscamente. No necesito una pausa, espetó. Lo que necesito es que saquen a mi inestable y vengativa exdirectora de operaciones de esta reunión. Se giró hacia el personal de seguridad apostado junto a la puerta. Escolten a la señora Vargas fuera del edificio, ahora. Los guardias de seguridad vacilaron, mirando con incertidumbre a David y luego al presidente del consejo. Rebeca se dirigió directamente a él. Señor Bernal, antes de tomar esa decisión, debería saber que investigadores federales están revisando actualmente evidencia de fraude de valores relacionado con las irregularidades financieras que acabo de exponer. Como presidente del Consejo, usted tiene responsabilidades legales específicas hacia los accionistas. Jaime Bernal, que hasta ese momento había permanecido relativamente callado, se enderezó en su asiento. Nadie va a sacar a nadie de aquí hasta que entendamos exactamente qué está ocurriendo. Se volvió hacia David. Estas acusaciones son extremadamente graves, David. Tenemos que abordarlas de forma directa. El control de David se desmoronaba visiblemente. Esto es exactamente lo que ella quiere, crear caos y sembrar dudas. La empresa necesita que esta venta avance. GlobalTech nos ha dado un plazo. Un plazo que convenientemente impide una debida diligencia adecuada, señaló Rebeca. ¿Por qué tanta prisa, David? ¿A qué le temes? ¿Qué crees que encontrará GlobalTech si mira con más atención? Antes de que David pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió. Una mujer vestida con un traje oscuro entró, seguida por dos hombres con atuendos similares. Oficina Federal de Investigaciones, anunció, mostrando una placa. Soy la agente especial Caballero. Tenemos una orden judicial para incautar registros financieros y dispositivos electrónicos relacionados con una investigación en curso por fraude de valores en Apex Innovaciones. La sala estalló en murmullos de asombro. David miró a Rebeca con odio puro. Tú llamaste al FBI, espetó. Yo proporcioné evidencia de posibles delitos federales a las autoridades competentes, corrigió Rebeca con calma. Como haría cualquier directiva corporativa responsable. La compostura de David se hizo trizas. Se lanzó hacia un portátil cercano, presumiblemente con información incriminatoria. Nadie toca nada hasta que lleguen nuestros abogados. Gritó, intentando acceder al equipo. Un agente del FBI se movió rápidamente para intervenir. En el forcejeo, David empujó al agente con violencia y agarró el portátil, intentando borrar archivos. Rebeca dio un paso al frente, tratando de calmar la situación, cada vez más peligrosa. David, detente. Solo estás empeorando todo. En su furia, David giró con el portátil aún en las manos. Y, fuera intencional o no, golpeó de lleno a Rebeca en el abdomen.
ella soltó un gemido ahogado, encorvándose de dolor, una mano instintivamente protegiendo su vientre mientras daba un paso atrás tambaleante. La sala se congeló. El horror fue absoluto ante el ataque a una mujer visiblemente embarazada. Incluso Victoria parecía paralizada, con expresión de absoluto shock. Marcos corrió al lado de Rebecca, ayudándola a sentarse mientras ella se retorcía de dolor. Los agentes del FBI reaccionaron de inmediato, sujetando a David con fuerza y colocándole las esposas mientras él seguía resistiéndose. «Está fingiendo», gritaba con desesperación. «Siempre ha sido manipuladora. Quiere destruir todo lo que construí». Rebecca lo miró desde la silla, con una mano aún presionando su vientre, su voz suave pero claramente audible en el silencio atónito. «¿Todo lo que tú construiste, David? Esa siempre fue tu gran ilusión». En ese momento, con David esposado y Rebecca herida pero firme, la dinámica de poder cambió irrevocablemente. Los miembros del consejo que hasta entonces habían estado indecisos ahora miraban a David con desprecio abierto. Victoria dio un paso al frente inesperadamente. «Tengo información relevante para su investigación», le dijo al agente Caballero, incluyendo documentación de manipulaciones financieras que me ordenaron realizar. Los ojos de David se abrieron con incredulidad. «Victoria, ¿qué estás haciendo?». Pero ella no lo miró. Había elegido el lado correcto. Por fin. Cuando el personal médico llegó para revisar a Rebecca, la agente Caballero se le acercó con cautela. «Señora Vargas, ¿necesita volver al hospital?». Rebecca hizo una mueca mientras el paramédico le tomaba los signos vitales, pero negó con la cabeza. «Todavía no. Hay algo que el consejo necesita ver antes». A pesar de las protestas del personal médico, Rebecca insistió en hablar con el consejo una última vez. Con el apoyo de Marcos, se incorporó con cuidado y se enfrentó a los directivos, aún en estado de shock. «Lo que han presenciado hoy», comenzó, su voz firme a pesar del dolor, «es la culminación de una campaña deliberada para borrar mis contribuciones y robar lo que construí. Pero también es una oportunidad para que Apex Innovaciones comience de nuevo, con integridad». Asintió a Marcos, quien distribuyó copias finales de su propuesta entre los miembros del consejo. «Este documento traza un camino hacia adelante. La tecnología seguirá licenciada a Apex bajo condiciones justas. Yo regreso como directora de innovación. Se establecerá una estructura de gobernanza adecuada, con informes financieros transparentes y una cultura corporativa que valore el aporte, por encima del crédito». Los miembros del consejo revisaron el documento en silencio. El contraste entre el liderazgo sereno de Rebecca y el estallido violento de David era imposible de ignorar. El primero en hablar fue el presidente Bernal. «Propongo que suspendamos inmediatamente a David Vargas de todas sus funciones corporativas mientras se realiza una investigación. Y que se autorice a un comité especial a evaluar en detalle la propuesta de la señora Vargas». La votación fue unánime, incluso entre quienes minutos antes habían sido los mayores aliados de David. Mientras los agentes federales se llevaban a David, aún gritando acusaciones, Rebecca permitió finalmente que los paramédicos la asistieran hacia la ambulancia. El dolor en su abdomen había empeorado, y la preocupación por su embarazo crecía. Victoria se acercó con cautela mientras la subían a la camilla. «De verdad lo siento», dijo en voz baja. «Por todo». Rebecca la observó, sabiendo que había sido adversaria, y también aliada sin querer. «Las acciones tienen consecuencias, Victoria. Recuérdalo, en lo que decidas hacer a partir de ahora». Las puertas de la ambulancia se cerraron. Rebecca finalmente permitió que su cuerpo reconociera el costo que había tenido esa confrontación. Cerró los ojos, concentrándose en la voz tranquila del paramédico asegurándole que harían todo lo posible para proteger su embarazo. La batalla se había ganado. Pero la lucha más importante, la del futuro de su hija, apenas comenzaba. 3 semanas después de la dramática reunión del consejo, Rebecca estaba sentada en el consultorio de su doctora, el corazón acelerado mientras la doctora Luque deslizaba el transductor del ultrasonido sobre su abdomen. «Ahí está», dijo la doctora con una sonrisa tranquilizadora, señalando la pantalla. «Latido fuerte, buen tamaño para la edad gestacional. Tu hija es muy resistente, igual que su madre». Rebecca exhaló lentamente. La tensión que había llevado consigo por semanas comenzó, al fin, a disiparse.
tras el ataque de David, había pasado 3 días en el hospital, en reposo absoluto, aterrada por la posibilidad de perder el embarazo. Fueron días más oscuros que la propia traición. Entonces, ¿todo está realmente bien? Preguntó, sin apartar la vista del monitor que mostraba ese pequeño corazón latiendo. La contusión en la placenta ha sanado bien, confirmó la doctora. Y tu presión arterial por fin ha vuelto a estar en rango normal. Aún recomiendo reducir el estrés y descansar con frecuencia, pero el embarazo parece estable. Tú y tu hija resistieron la tormenta. Al salir del edificio médico, Rebeca sintió un renovado sentido de propósito. Las últimas semanas habían sido un torbellino de procedimientos legales, reuniones del consejo y planes de reestructuración, primero desde la cama del hospital y luego desde casa, siguiendo las órdenes médicas. David seguía bajo custodia federal, sin derecho a fianza tras descubrirse cuentas en el extranjero y una estrategia de fuga planeada. Los cargos en su contra eran graves: fraude de valores, manipulación financiera, agresión y destrucción de evidencia. Victoria, por su parte, había entregado un testimonio clave a cambio de inmunidad limitada por su cooperación. El teléfono de Rebeca vibró con un mensaje de Marcos. El consejo aprobó el plan final de reestructuración. Voto unánime. Listos cuando tú digas. Rebeca sonrió y respondió. Nos vemos a las 2 de la tarde. La sede de Apex, pronto a ser renombrada, le pareció distinta cuando su coche se detuvo frente a la entrada principal, en lugar del acceso ejecutivo que solía usar. Los empleados se detenían a mirarla al pasar. A sus 16 semanas, su embarazo ya era visible. Algunos le asentían con respeto, otros no sabían bien cómo reaccionar ante su regreso. La sala del consejo, donde había ocurrido la confrontación, había sido rediseñada. La mesa oscura e imponente había sido reemplazada por una disposición circular más colaborativa. El espacio era ahora más claro, más abierto. Cambios simbólicos, para reflejar los sustantivos. El presidente Bernal se levantó al verla entrar y le extendió la mano. Bienvenida de nuevo, Rebeca. O debería decir, bienvenida a Vargas Innovaciones. Los miembros del consejo aplaudieron mientras Rebeca tomaba asiento, no en la cabecera de la mesa, sino como parte del círculo. La nueva disposición reflejaba su visión para la empresa. Liderazgo colaborativo, no control jerárquico. Gracias a todos por su confianza, comenzó Rebeca. El último mes ha sido un desafío para todos. Pero hoy marca un nuevo comienzo. Rebeca abrió la presentación que se proyectó en las pantallas de la sala, mostrando el plan de reestructuración y cambio de marca que convertiría oficialmente a la empresa en Vargas Innovaciones la semana siguiente. Nuestra compañía se construyó sobre una tecnología brillante, pero con valores defectuosos, continuó Rebeca. Vargas Innovaciones representará tanto la excelencia tecnológica como el liderazgo ético. Durante la siguiente hora, Rebeca expuso su visión. Informes financieros transparentes, procesos de innovación colaborativos y una cultura corporativa que recompensara la contribución, no la competencia. Lo más revolucionario fue su propuesta de implementar políticas de apoyo a la familia sin precedentes en la industria, guardería en las instalaciones, licencias extendidas para todos los padres y esquemas de trabajo flexibles. Algunos dirán que estas políticas son lujos costosos, reconoció. Yo digo que son inversiones esenciales en nuestro recurso más valioso, nuestra gente. La aprobación del consejo fue contundente. Al finalizar la reunión, Rebeca fue nombrada oficialmente directora de innovación, un nuevo rol centrado en el desarrollo tecnológico, no en la gestión diaria. El cargo de CEO quedaría vacante por ahora, gestionado temporalmente por un comité hasta encontrar al candidato adecuado. Cuando los miembros del consejo comenzaron a salir, Marcos se quedó atrás. Vaya transformación, comentó. De co-despedida a dar nombre a la empresa en menos de un mes. Rebeca sonrió levemente, negando con la cabeza. Nunca se trató de tener mi nombre en el edificio, Marcos. Se trató de construir algo honesto, algo de lo que mi hija pueda sentirse orgullosa. Marcos asintió, pensativo. Hablando de construir, ¿decidiste qué hacer con la casa? Rebeca supo que se refería a la mansión de West Hills que había compartido con David. El tribunal había congelado la mayoría de los activos hasta que se resolvieran los casos penales y civiles, pero le había otorgado a Rebeca el uso exclusivo de la propiedad, dadas las circunstancias.
La voy a vender, respondió con firmeza. Hay demasiadas sombras allí. Encontré un lugar más cerca de la oficina, con jardín y buenas escuelas cerca. Mientras recogía sus cosas, apareció una notificación en su tableta. El abogado de David solicitaba una reunión para discutir un acuerdo. Finalmente está comprendiendo la solidez del caso en su contra, observó Marcos al ver el mensaje. Rebeca cerró la notificación sin responder. Habrá tiempo para eso. Hoy se trata de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Las semanas siguientes trajeron cambios vertiginosos a medida que Vargas Innovaciones emergía de las cenizas de Apex. El cambio de nombre se hizo oficial 6 semanas después de la confrontación en la sala del Consejo, con una ceremonia sencilla que enfatizó el contenido por encima del protagonismo. Rebeca insistió en que no se celebrara ninguna figura individual, ni siquiera a ella. La nueva declaración de valores de la compañía destacaba la innovación colaborativa y el liderazgo transparente como principios esenciales. Mientras los procedimientos legales contra David seguían su curso, Rebeca se concentró plenamente en reconstruir la cultura interna y estabilizar la estrategia tecnológica. El equipo de ingeniería, ahora libre de reconocer sus verdaderas contribuciones, floreció bajo el nuevo sistema de reconocimiento. Miguel Ceballos, el director de TI que ayudó a proteger los archivos críticos durante el intento de purga de David, fue promovido a director de tecnología. Bajo su liderazgo, el equipo se volvió más productivo y colaborativo que nunca. Para el 6º mes de embarazo de Rebeca, Vargas Innovaciones había recuperado gran parte de su valor en bolsa y había asegurado varios contratos importantes. Los analistas que en un principio habían predicho la caída de la empresa, ahora la señalaban como modelo de gestión ética en tiempos de crisis. La doctora de Rebeca finalmente la autorizó a realizar viajes limitados, lo que le permitió reunirse con socios y clientes clave. En una de esas reuniones en Nueva York, se encontró inesperadamente cara a cara con Victoria Ríos en el vestíbulo del hotel. Victoria se veía distinta, la perfección pulida había sido reemplazada por una presentación más auténtica. Su expresión era cautelosa al reconocer a Rebeca. No sabía que te hospedabas aquí, dijo con cuidado. Puedo irme a otro sitio si prefieres. Rebeca observó a la mujer que había sido tanto instrumento como víctima en las maquinaciones de David. El fiscal federal había confirmado que Victoria había proporcionado testimonio valioso, aunque aún enfrentaba consecuencias profesionales por sus acciones. No es necesario, respondió Rebeca con tranquilidad. ¿Estás trabajando en Nueva York ahora? Victoria asintió. En una pequeña firma de consultoría. Cargo inicial, pero es un nuevo comienzo. Se hizo un silencio incómodo, hasta que Victoria volvió a hablar. Quiero que sepas que lo siento de verdad, dijo con la voz más baja. No solo por la traición profesional, sino por la personal. Creí lo que él me decía de ti, que eras fría, calculadora, que lo retenías. Nunca me pregunté por qué él diría esas cosas. Rebeca reflexionó unos segundos antes de responder. Todos tomamos decisiones, Victoria. Las tuyas fueron erróneas, pero algunas de las mías también. Yo elegí dejar que David se llevara el crédito, en lugar de exigir reconocimiento. Elegí la sociedad en lugar de defenderme a mí misma, dijo Rebeca. Aprendemos, y seguimos adelante. Victoria pareció sorprendida por la ausencia de rencor. ¿Y cómo va tu embarazo? Bien, ahora, respondió Rebeca, llevando una mano brevemente a su vientre redondeado. Está muy activa, especialmente durante las reuniones del consejo. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Victoria. Imagino que será una fuerza imparable. Ese es el plan, confirmó Rebeca. Al despedirse, Rebeca sintió una sensación inesperada de cierre. Un capítulo más del pasado, finalmente completado. A los 7 meses de embarazo, Rebeca se encontraba en el podio de la Bolsa de Valores de Nueva York, frente a la campana ceremonial. Vargas Innovaciones era relanzada oficialmente después de completar su reestructuración y cambio de marca, un símbolo de resurrección corporativa que había captado la atención del mundo empresarial. A su lado estaban Marcos Reynoso y la recién nombrada CEO, Janet Kamura, ex ejecutiva de Microsoft, elegida por su brillantez técnica y su firme compromiso con el liderazgo ético. Con 10 segundos para el timbre de apertura, nos acompaña Rebeca Vargas, fundadora y directora de innovación de Vargas Innovaciones, anunció el oficial de la bolsa. Vargas Innovaciones ha pasado de un escándalo corporativo
a convertirse en modelo de liderazgo transparente e innovación tecnológica. Mientras Rebeca hacía sonar la campana, los flashes de las cámaras iluminaron el momento, y el piso de operaciones estalló en aplausos. Las acciones de la empresa abrieron un 15% por encima del precio proyectado, una señal de confianza del mercado en la nueva dirección. Esa noche, Rebeca se encontraba en la suite de su hotel, viendo los noticieros financieros con cobertura del día. Un reportaje especial llamó su atención. La caída de David Vargas, dentro del escándalo de Apex. En pantalla, David aparecía con uniforme de prisión, siendo conducido a la sala del tribunal para su juicio en curso. Se le veía deteriorado, sin el carisma confiado de antes, reemplazado por una amargura que le endurecía los rasgos. Rebeca no sintió satisfacción al verlo así. Solo una mezcla compleja de emociones. Lástima por lo que pudo haber sido, alivio de que la justicia avanzaba, y una firme determinación de crear algo mejor de los restos de aquella antigua sociedad. Apagó la televisión y abrió en su tableta los planos del cuarto para su hija. Ese futuro, no el destino de David, era ahora su centro. Crear un hogar seguro, amoroso, para la llegada de su hija. A las 3:17 de la madrugada de un martes, la fuente de Rebeca se rompió, 2 semanas antes de la fecha prevista. Su plan de parto, meticulosamente diseñado, se activó sin fallos. Su conductor llegó en minutos, su doctora fue notificada y la entrada privada del hospital estaba lista a su llegada. Lo que Rebeca no había planeado fue el comité de bienvenida que se formó en la sala de espera del hospital en las horas siguientes. Marcos fue el primero en llegar, seguido de Janet Kamura y Miguel Ceballos. Miembros del consejo aparecieron con flores y buenos deseos. Incluso Catherine del Río, antigua defensora de David, acudió a mostrar su apoyo. Tras 8 horas de parto, Rebeca Vargas dio a luz a Elisa Chen Vargas, 3,25 kilogramos, con un llanto fuerte y una expresión decidida como la de su madre. Cuando la enfermera le preguntó si quería recibir visitas, Rebeca se sorprendió a sí misma al decir que sí. Había esperado querer privacidad. Pero algo en ese día pedía comunidad. Ser testigos de un nuevo comienzo, juntos. Marcos fue el primero en entrar. Su rostro, habitualmente estoico, se suavizó al ver a Rebeca con su hija en brazos. «Es perfecta», dijo simplemente. «Lo es», asintió Rebeca con una sonrisa. «Y ya muestra buen juicio», esperó a nacer hasta después de que se firmara el contrato con Westcorp. Uno a uno, los visitantes, aquellos que se habían convertido en su inesperado sistema de apoyo, vinieron a dar la bienvenida a Elisa. Representaban algo que Rebeca no había anticipado en toda su planificación. Una familia corporativa, forjada a través de la crisis y la redención. Janet Kamura fue la última en entrar. Su visita fue breve, pero fiel a su estilo, hizo una observación directa al punto. El mercado reaccionó positivamente al anuncio del nacimiento, informó. Las acciones subieron un 3% más. Aparentemente, a los inversionistas les gusta el simbolismo de los nuevos comienzos. Rebeca rió con libertad por primera vez en meses. Una risa genuina, sin reservas. «Siempre la CEO», dijo entre carcajadas. Janet, por primera vez, sonrió con ternura. «Tómate todo el tiempo que necesites, Rebeca. La empresa es estable. Tu trabajo ha hecho eso posible». Después de que todos se fueron, Rebeca sostuvo a Elisa cerca, observando el sueño tranquilo de su hija. El último año había sido un viaje que jamás habría podido anticipar. De la traición al renacimiento, de la pérdida a la creación. El juicio de David concluiría en los próximos meses. La propiedad legal de las patentes y la propiedad intelectual sería formalmente resuelta. La empresa continuaría evolucionando, más allá de sus orígenes problemáticos. Pero en ese momento silencioso, con su hija en brazos, Rebeca estaba enfocada únicamente en el futuro, no en el pasado. 3 meses después, Rebeca ajustaba cuidadosamente el portabebés de Elisa junto a su silla en la sala del Consejo de Vargas Innovaciones. La bebé balbuceaba feliz, con los ojos bien abiertos, mirando las coloridas pinturas abstractas que ahora adornaban las paredes, reemplazando los retratos severos de antiguos ejecutivos. El primer reporte trimestral post-reestructuración había superado todas las proyecciones. La implementación de las políticas de apoyo parental propuestas por Rebeca había atraído talento de primer nivel de empresas competidoras.
Y lo más significativo, la cultura corporativa había cambiado por completo. La innovación colaborativa había reemplazado la competencia egoísta por el crédito. Los números hablan por sí solos, concluyó Janet Kamura en su presentación ante el Consejo. Pero quizá más reveladores son los indicadores cualitativos. Satisfacción de los empleados, más 47%. Renuncias voluntarias, 62%. Propuestas de innovación, más 84%. Rebeca escuchaba con satisfacción, mirando de vez en cuando a Elisa, quien se había convertido en la mascota no oficial de las reuniones del Consejo. El centro de cuidado infantil en las instalaciones, donde Elisa había sido la primera inscrita, había abierto la semana anterior, y ya estaba al tope de capacidad, con lista de espera. Cuando la reunión concluyó, el presidente Bernal levantó un último punto en la agenda. La oferta de acuerdo presentada por los abogados de David Vargas. Señaló que proponían renunciar a cualquier reclamo de propiedad sobre la empresa a cambio de retirar ciertos cargos civiles. Rebeca lo había anticipado. Con su condena penal ya asegurada, 8 años por fraude de valores y cargos relacionados, David estaba maniobrando para salvar lo poco que pudiera, financieramente. El equipo legal recomienda aceptar, añadió Janet. Ofrece un cierre limpio, sin litigios prolongados. Rebeca consideró la propuesta, mirando hacia Elisa, que había caído dormida durante los gráficos de proyección financiera. Acéptenlo, decidió. La empresa necesita concentrarse en construir, no en pelear batallas del pasado. Mientras los miembros del consejo recogían sus materiales, Rebeca se quedó sentada, esperando a que salieran antes de levantar con cuidado el portabebés. La bebé se movió, pero no despertó. Una diminuta mano se escapó de la manta. Miguel Ceballos se detuvo en la puerta. ¿Vas a venir a la presentación del equipo de desarrollo esta tarde? Hicieron un avance con la expansión del algoritmo. No me lo perdería, le aseguró Rebeca. A Elisa le encantan las visualizaciones del código. Creo que tenemos a una futura ingeniera. Miguel sonrió mirando a la niña dormida. De tal madre, tal hija. Mientras Rebeca caminaba por la sede que ahora llevaba su nombre, los empleados ya no la miraban con incertidumbre. Ahora le sonreían. Algunos se detenían a admirar a Elisa o a preguntar por el centro infantil. En su oficina, diseñada para incluir una zona cómoda que combinara el cuidado infantil con el trabajo técnico, Rebeca acomodó a Elisa en su Moisés personalizado y encendió su computadora. Una notificación le confirmó que el acuerdo con David había sido formalmente registrado en los tribunales. Con ese lazo legal finalmente roto, Rebeca sintió algo inesperado, una sensación real de cierre. David Vargas cumpliría su condena y eventualmente sería liberado. Pero su conexión profesional y personal con Rebeca había terminado para siempre. Se giró hacia la ventana, contemplando el horizonte de Austin, con Elisa dormida pacíficamente a su lado. La vista le recordó aquel primer día en una pequeña oficina, explicándole su algoritmo a un David emocionado, ambos soñando con construir algo significativo. Y lo habían hecho. Habían construido algo importante, solo que no lo que él había imaginado. Rebeca había perdido un esposo y un socio. Pero había ganado una hija y una empresa que verdaderamente reflejaba sus valores. Esa misma tarde, mientras Rebeca presentaba el hoja de ruta trimestral de innovación al equipo ejecutivo, con Elisa observando felizmente desde su portabebés, un miembro del consejo se inclinó hacia Marcos. Una transformación notable, murmuró. De estar al borde del colapso a ser líder de la industria, en menos de un año. Marcos miró a Rebeca. Serena, brillante y ahora liderando sin esconder ninguna parte de sí misma. Luego miró al equipo a su alrededor, comprometido, diverso, colaborativo. La lección más valiosa de todo esto, respondió Marcos, es una que David Vargas aprendió demasiado tarde. Nunca subestimes lo que una mujer hará para proteger lo que es suyo. En la pantalla de la presentación, Rebeca mostraba la nueva declaración de misión ampliada de la empresa, destacando con claridad su principio rector. La verdad construye cimientos más fuertes que cualquier engaño. Elisa gorgoteó en señal de aparente aprobación, sus diminutas manos extendiéndose hacia el futuro que su madre estaba creando. Uno construido con autenticidad, resiliencia, y el poder de comenzar de nuevo. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.